mandibular y la rama. Lastimosamente podemos evidenciar una fractura. Entonces no podía abrir la boca en este caso porque existía el trismus. Entonces los trismus se van a enfocar a todos los músculos masticadores, pero específicamente a los músculos elevadores. Entonces, ¿qué es lo que estaba variando a su vez? La articulación temporomandibular. Pese a que la fractura es unilateral, pero lastimosamente a la articulación lo va a ir enfocando bilateralmente. Basta que del lado derecho, del lado izquierdo o cualquiera esté afectada, prácticamente va a resolverse en las dos articulaciones. Entonces, primero vamos a recordar algo de lo que es anatomía. Veremos qué es una articulación. Decimos que una articulación es la unión de dos o más huesos. En este caso vamos a hablar del hueso maxilar y del hueso temporal, que va a formar una articulación, ¿sí o no? ¿Qué más presenta una articulación? Vemos que esta articulación es movible, entonces va a estar en la clasificación de las famosas diartrosis, o prácticamente de las articulaciones. Hoy en día cambia de nombre estas diartrosis como articulaciones fibrosas. Entonces, dentro de las características de las fibrosas vamos a mencionar, ¿qué tenemos que tener dentro de una articulación? Dentro de una articulación y sus componentes tenemos que observar, uno, las superficies articulares. Una superficie articular que será de la cavidad articular o cavidad glenoidea del hueso temporal, y la otra que será la cavidad, en este caso la eminencia condilar. Ya tenemos las superficies articulares. Dos, conocemos y describimos a nuestro menisco articular. Perfecto. A su vez, todo esto tiene que estar reforzado, tiene que existir algo que va a estar reforzado por la famosa cápsula articular. Y lo más interesante, como nuestros antiguos profesores decían, tiene que estar lubricada. Entonces, ¿quién lo lubrica? El líquido sinovial. Y ese líquido sinovial va a ser producido por una membrana, que es la membrana sinovial. Y de esa forma tenemos a los componentes de la articulación temporomandibular, cráneo cervical o simplemente cráneo bicervical, ¿no? Perfecto. Si recordamos algo, el desarrollo es muy importante. Muchos de ustedes ya realizan injertos óseos, realizan varios actos quirúrgicos, pero nos denota algo, los orígenes embriológicos, para que tengamos una satisfactoria respuesta. Ejemplo, en este caso, les hacemos la imagen del origen embriológico cartilaginoso. Observamos nuestro cartílago, y era el cartílago de Meckel. Y si recordamos, este cartílago de Meckel procedía desde el segundo arco braquial. Este cartílago de Meckel, aparte de dar origen a la mandíbula, daba origen también a estructuras óseas dentro del oído. Y vamos a mencionarlas al martillo, ¿sí o no? Entonces, este cartílago de Meckel, dentro de la osificación, va a ser inicialmente el esqueleto de osificación y calcificación mandibular. En pocas palabras, tendríamos una mandíbula del lado derecho y otra mandíbula o maxila del lado izquierdo, ambas separadas, pero se va a fusionar en la parte media, produciéndose una sinfimbrosis. Pero doctor, esto es cartílago y esto es fibra. ¿Cómo nosotros podemos dar esa doble osificación? Primero, que el cartílago de Meckel va a ser el esqueleto de formación al tejido fibroso. En pocas palabras, el tejido fibroso va a contornear y rodear al cartílago de Meckel, y a partir de este tejido fibroso va a presentar su osificación. Lo otro, para que exista eso, tiene que haber la corriente hidrodinámica. ¿A qué me refiero? Tenemos que vascularizar esta mandíbula. Entonces, este cartílago de Meckel va a presentar una arteria, que va a ser la arteria de Meckel o la arteria mandibular. Dos, si recordamos algunos conductos que les hacíamos las evaluaciones, los conductos de Sézès, entonces va a retornar mediante los vasos venosos, mediante el conducto de Sézès, y de esa forma va a dar. Perfecto. Puntos de osificación.
va a presentar un punto de osificación principal a nivel del cuerpo mandibular y otro punto de osificación principal a nivel de la rama mandibular y puntos de osificación accesorios, que serán tanto para el cóndilo mandibular y la apófisis coronoides. Ambas van a dar formación a la mandíbula. Como dijimos inicialmente, esto son dos mandíbulas. En la parte media se produce una sinostosis. ¿Y qué viene a ser la sinostosis? Va a venir a ser la pérdida de sutura, que nosotros hoy en día le vamos a conocer con el nombre de sínfisis mentoniana. Entonces esa va a ser una sinostosis. Puede existir variantes dentro de esa sinostosis, porque les va a producir los hoyuelos o agujeros mentonianos bilaterales. Hay algunas personas que tienen esos ciertos rasgos morfológicos. Bien, si observamos esta misma imagen, todo lo que se observa a nivel de la base del cráneo, siempre va a ser un tipo de osificación cartilaginosa. Y todo lo que es la parte de la bóveda craneal, va a tener un origen fibroso. Wow. Quiero realizar un injerto de calota, ¿sí o no? Un injerto de la región frontal, un injerto de la región parietal, para llevármelo en una hipognatia hacia mandíbula y hacer una mentoplastía. Muchas veces fracasa. Uno, porque esto es de origen fibroso y esto es de origen cartilaginoso, pero vemos que alrededor se forma la fibra y es aceptable. Entonces, muchos de los injertos, en este caso de las osteointegraciones, se van enfocando al origen embriológico. Lo otro, por algún tipo de alteración o patología, como el doctor Milanesi decía, que ya estaba en la neuromicrocirugía y reemplazaba las patologías de la mandíbula con una costilla y utilizaba la cabeza costal como si fuese el cóndilo mandibular y mediante mini placas fusionaba en la parte media. Entonces, estas dos se justifican porque por debajo del cráneo y todo nuestro esqueleto es de origen cartilaginoso. Y esto le da más o menos esa vía de su pequeño esqueleto cartilaginoso, pero contorneado con tejido fibroso, que puede haber la integración. Entonces, esos son parámetros embriológicos que nos sirven en nuestros tratamientos clínicos, en este caso específicamente a nivel de las osteointegraciones de los injertos óseos. Bien, como ya hemos hablado algo de mandíbula, veamos la superficie articular. Si observamos a nivel de la base del cráneo, y nos habían sabido enseñar que esto tiene dos porciones, un triángulo póstero interno y un triángulo antero externo o lateral o simplemente temporal. Pero a su vez tendríamos que ver lo que llamamos nuestra cavidad glenoidea. Hoy en día cambia de nombre más sencillo como cavidad articular, nada más. Antes teníamos que ver la cavidad glenoidea. Esta cavidad tiene que tener límites. Dentro de estos límites mencionaremos a su límite anterior, que va a ser el tubérculo transverso o cóndilo del temporal, si un límite anterior. Un límite posterior, lastimosamente, va a estar relacionado a esta fisura, que va a ser la fisura petroescamosa anterior, pero nosotros lo habíamos conocido como la fisura de Gasser, que a su vez se subdividía por la prolongación del tagmen tympanis, entonces en la subfisura tímpano-escamosa y la petrotimpánica. Perfecto. Y en la parte media, muchas veces dicen, ¿por qué me duele la articulación y me duele el oído a la vez? Porque a este nivel vamos a encontrar la salida de la cuerda del tímpano, que es rama intrapetrosa del nervio facial, y esta cuerda del tímpano prácticamente se encuentra en la cara medial de la membrana del tímpano y en ocasiones da esa sensibilidad de dolor, en este caso de oído medio, porque esto es sensitivo, esta cuerda del tímpano es sensitivo y órgano vegetativo, es parasimpático a la vez. Entonces, esta es su relación a nivel de la región posterior del límite de la cavidad glenoidea. Su límite interno o medial estará relacionado con lo que llamamos la apófisis espinosa del esfenoides. Y justamente a ese nivel
se va a relacionar con un vaso, que es la arteria meningia media. Y la parte lateral, su límite lateral, con la raíz transversa del zigoma, formando el tubérculo zigomático anterior y el tubérculo zigomático posterior. Lo interesante, que en estructura ósea, en la parte más profunda de esta cavidad glenoidea o articular, apenas puede medir entre 0.2 a 0.3 milímetros. O sea, es delgada, es translúcida, si es que lo podemos observar en este caso. ¿Qué es lo que les dé fuerza? En toda esta porción articular es distinta a las otras articulaciones. Todas las articulaciones siempre van a, ¿qué se llama? Van a presentar que las superficies articulares presentan un tejido cartilaginoso y hialino, pero la articulación temporomandibular presenta esa excepción. Va a presentar un tejido cartilaginoso, pero fibroso. ¿Es en serio? Sí. Entonces, ¿por qué? Le va a dar un grado de flexibilidad. Por eso la articulación es única, la ATM es única. Perfecto. Entonces, recubierto por tejido cartilaginoso fibroso y histológicamente, como dicen, con algunas células cartilaginosas que las podemos encontrar con nidos isogénicos a ese nivel. Perfecto. Ya tenemos la superficie articular del hueso temporal. Veamos la superficie articular del cóndilo. Este cóndilo, si recordamos, tiene la forma elipsoidal. Al tener la forma elipsoidal, se va a encontrar en este caso en la conjunción del borde superior de la rama mandibular mediante 3 engrosamientos que van a ser sus pilares principales. Estos engrosamientos va a ser el pilar anterior, pilar medio y lo que denominamos el pilar posterior del cóndilo. Estos van a darle prácticamente toda la fortaleza y la densidad de mi cuello condilar. A su vez, presentan áreas de debilidad dentro de estos pilares, a la que le vamos a denominar como la fosa digital o la fosita pterigoidea, donde va a prestar inserción el músculo pterigoideo y le va a dar cierto grado de movimientos. El cóndilo en sí no es tan convexo, presenta 2 superficies, una anterior que es articular y la otra posterior que es no articular. Estas 2 superficies son divididas por esta cresta, que la vamos a denominar como la cresta condilar. ¿De dónde a dónde se extiende? Se extenderá desde el polo condilar medial hasta el polo condilar lateral. Y dentro de nuestros trabajos, la que más palpamos es el polo condilar externo para nuestras trayectorias condilias sagitales, ¿sí o no? Perfecto, ya tenemos el cóndilo. Este cóndilo también presenta modificaciones. En un momento va a ser convexo, en otro momento va a ser plano. Este cóndilo, dentro de las modificaciones, está íntimamente relacionada con un arbotante. Dijimos el día de ayer que la mandíbula para nosotros solamente presentan 2 porciones, la porción basal y la porción alveolar. Entonces, esta porción alveolar, si es que nosotros realizamos exodoncias y demás por edentulismos, da su modificación. Entonces se vuelve plano. Entonces, observemos. Encontramos totalmente una mandíbula que la porción alveolar totalmente atrófica, hay reabsorciones, incluso su agujero mentoniano, y se da la modificación. Ahora, para esta evidencia, mucho va a depender de esta modificación condilar y la porción alveolar de la mandíbula a la funcionalidad y a la cronología y edad de cada uno de nosotros y la cronología de la edad de los pacientes. ¿Cuándo digo funcionalidad? Veamos eso. Primero, observemos algunos reparitos que hemos traído y los presentamos. Si observo dentro de la etapa de la cronología de erupción, aparentemente, ¿qué edad tendrá esta mandíbula? Aparentemente. Ya tiene la erupción del segundo molar, ¿se dan cuenta? Temporal. Y eso termina, ¿no? A los 3
a 5 años, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos una edad aparente. Entonces, en la etapa de la cronología de erupción, tanto en piezas temporales y en piezas permanentes o la segunda dentición, nuestros cóndilos siempre serán convexos, con grados de modificación. Veamos esta otra mandíbula. Y les he traído un cráneo de roedor, le hemos tomado una fotografía, y esta otra mandibulita ya que corresponde a un feto, a un fetito, ¿no? Entonces, queremos observar ambos. Entonces, en esta área, edéntula y mis cóndilos, más que cóndilos, se observan las apófisis coronoides con mayor proyección. Y va mi pregunta. En este momento, los niños al nacer tienen un principal movimiento que va a ser de la alimentación. Y ese movimiento va a ser de acuerdo a la succión. Vamos a tener un movimiento de propulsión, retropulsión, de propulsión y retropulsión. Entonces, en ese momento, la articulación temporomandibular se vuelve, dentro de su clasificación, una artrodia. Veamos esto. En pacientes edéntulos, mi articulación temporomandibular se va a volver y se va a convertir en una artrodia. Son superficies planas. Si observamos la ingesta y la dieta de nuestras personas de tercera edad y nuestros pacientes, incluso en la propia familia, todas las personas tienen el movimiento de propulsión, retropulsión y van acomodándose o no dentro de su proceso de alimentación. Y en los roedores existe eso. El roedor, aparte de tener la apertura y cierre, tiene el movimiento de propulsión, retropulsión, propulsión, retropulsión. Y los roedores, ¿de qué se alimentan? Los ratones dicen de todo, ¿no? Comen libros, comen esponja, comen de todo, porque su función es realizar el desgaste del crecimiento del borde incisales o crecimientos incisales. Entonces tiene que roer, pero sus movimientos son ahí. Nosotros también nos alimentamos de cereales y demás, y nuestro movimiento también en un momento es también de propulsión y retropulsión. Entonces van a formar procesos de hielera y hielera, artrodias en forma de hieleras. ¿Y qué es la artrodia? Superficies planas, ¿no? Perfecto. Vamos con lo otro. La imagen no es muy buena. En esos momentos recién estaban apareciendo las cámaras digitales y empezamos a tomar fotografías. Y reconozcamos que dentro de nuestra anatomía funcional y con nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, ¿qué animalito será? Y siempre lo tenemos en el hogar y nos dice miau. Correcto, es un felino. Dentro de las especies felinas, dentro de todos los felinos, encontramos sus caninos. Y si observamos nuestro felino, su único movimiento de la articulación temporomandibular será apertura y cierre. No da movimientos de deducción o de lateralidad, tampoco da movimientos de propulsión y retropulsión. No da prognatismos, retrognasias, no existe. Solamente abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y aperturas máximas todavía que dentro de su bostezo que podemos observar. Pero ¿cuál será esa articulación que presentan nuestros felinos? Observamos nuestro felinito, siendo una vista anterosuperior y una vista inferior. Y su cóndilo, observe, no es elipsoidal, sino son formas de cilindros. Estos cilindros pueden ser convexos o pueden ser cóncavos. En pocas palabras, su articulación es cilíndrica o troclear. Entonces nosotros también presentamos en una apertura y apertura máxima. Estamos en un solo eje de movimiento, nuestras articulaciones cilíndricas. ¿Cuándo nosotros vamos a tener? En denticiones. En este caso, en formaciones de dentición primaria y secundaria en etapas de erupción. Entonces, observamos su cóndilo. La cavidad glenoidea, una cavidad cilíndrica.
La cavidad cóndila, perdón, la eminencia cóndila, un segmento de cilindro, apertura y cierre. ¿Y el por qué? ¿Para qué? En este caso, nuestros felinos, ¿cuál será su ingesta? ¿Cuál será su alimentación? Hoy en día ya ha cambiado, ¿no? Croquetas, ¿sí o no? Pero si vamos y dentro de los TikToks decíamos, tú tienes que cazar ratones, le dicen al gatito. Eso era en tus tiempos, ¿sí o no? Entonces, tanto nosotros como el ser humano y a nuestras mascotas, el hábito lo hemos ido cambiando y de acuerdo a esos hábitos, la funcionalidad ha ido modificando su estructura anatómica. Pero en los viejos tiempos era cazar, era comer carne, ¿sí o no? ¿Y por qué? Por eso sus colmillos de desgaste, porque necesitaban mayor fuerza y evitar lo que queremos todos hacer, disfunciones de la articulación temporomandibular o dislocaciones a lo que llevamos, ¿no ve? Perfecto. Y esa era su funcionalidad, evitar, en este caso, del desbordaje de la articulación temporomandibular, las disfunciones, y por eso son cilíndricas. Y nuestras articulaciones todavía, como todo pollito, todo blandito y todo eso se está modificando. Se está modificando. En vez de ser convexo, ya se están volviendo casi planos. Veamos lo siguiente. Tenemos casi uno de los últimos ejemplos y tenemos a los rumiantes. Los rumiantes, dentro de su formación y las piezas dentales, son mayormente molares, poco corte, pero más a la masticación. Pero nos da estos movimientos, los movimientos de lateralidad, los movimientos de diducción. Para que existan estos movimientos de lateralidad, nuestras cavidades glenoideas tienen que ser amplias, muy amplias. Por eso muchos de los autores han denominado gínglimos articulares que nos dan esos movimientos de diducción. Perfecto. También presentan apertura y cierre nuestros rumiantes, pero ¿cuál su ingesta? En este caso, lastimosamente, será pastos, será hierbas y demás. Y nuestra ingesta también es parecida, no será pasto, pero está ahí por el cilantro, el perejil, la lechuga y demás. Hay verduras que nos dan esas ciertas características. Por eso, nuestra articulación temporomandibular, de acuerdo a esta anatomía comparada, de acuerdo a la ingesta que éstas presentan, tiene varias modificaciones. Por eso nos hemos dicho que es una articulación bicondilia. ¿Cuándo? En apertura máxima. Cóndilo mandibular, cóndilo temporal. 1, 2, bicondilia. Gínglimo articular, por las posiciones de lateralidad, en este caso. ¿Y qué más? Dicen en silla de montar. ¿Cuándo? Cuando no tenemos actividad. Estamos, ustedes que dominan rehabilitación, en oclusión, ¿no? Otros dirán oclusión céntrica y demás. Entonces, porque una cavidad cóncava a una convexidad le da la formación en silla de montar. Por eso, de acuerdo al momento y a los tiempos de la articulación temporomandibular, va su clasificación. Otros dicen bicóndilo, porque consideran un cóndilo del lado derecho y el cóndilo del lado izquierdo mandibular. Yo lo interpreto como cóndilo del temporal al cóndilo mandibular. Entonces va abarcando toda su situación. Nuestro menisco, en toda su extensión, es de tejido fibroso, ¿sí o no? Pero nos interesa que este menisco y esta cavidad no debería ser sintomática, o sea, no debería doler. Pero cuando hay disfunciones, ¿qué es lo que duele? Perfecto, empecemos eso. En la parte posterior del menisco articular y la cápsula articular va a estar relacionada con un nervio, que va a ser el nervio aurículo-temporal. Y este nervio aurículo-temporal le va a dar la sensibilidad a la región posterior de la cápsula articular. Y entonces, en aperturas máximas y demás, este es el que duele. La cara medial, la cara lateral de la cápsula articular sí son inervados. Sin embargo, estas superficies no presentan inervación sensitiva.
El propio menisco articular no presenta fibras nerviosas, solamente es un tejido fibroso, pero sí va a ser sensitivo a nivel de las inserciones musculares por los nervios pterigoideos, a su vez, ¿no? Perfecto. Lo otro. Pero si hacemos un movimiento de retropulsión, sentimos una pequeña molestia. Sí, estamos injuriando al aurículo temporal. Lo otro, que a este nivel va a existir un exquisito plexo, el plexo retrocondilar o plexo retromeniscal, ¿sí o no? Es retromeniscal. Dos, que este menisco articular, mediante dos ramitas posteriores, una superior, la temporomeniscal, y otra inferior, la temporocondilar. Esta, la temporomeniscal, en este caso, Tanaka le ha dado una cierta característica de flexibilidad. Esto, si es que se fibrosa, se vuelve un poco más dura, se produce las alteraciones del menisco. Y mientras mantiene su laxitud, entonces lo tenemos. Por eso se ha considerado como ligamento de Tanaka al freno meniscal posterior. Entonces tenemos un freno meniscal. Bien, los movimientos de este menisco son muy importantes porque va casi adherido a lo que llamamos al cóndilo mandibular. Y mientras da su cóndilo, lo tenemos la apertura dentro del espacio meniscal superior y meniscal inferior. Este nos va a dar ¿cómo le diríamos? Una variante dentro de la articulación para tener aperturas máximas. ¿Para qué? Para que no se lesione esta superficie que apenas medía la cavidad 0.2 milímetros y no exista la perforación de piso medio de base de cráneo, va el menisco, nos permite de un colchón de amortiguación a ese nivel. Perfecto. Para que existan estos movimientos y las disfunciones de la articulación, los ligamentos también van a ser importantes. Dentro de los ligamentos de la articulación temporomandibular existen los intrínsecos y los extrínsecos, como decimos, los propios y los impropios. Dentro de los propios, el ligamento triangular externo se divide en dos porciones, una posterior que es leve y tenue y otra anterior que es más gruesa, que nos permite el soporte de todos los movimientos de la articulación. Y otro ligamento triangular interno que nos corresponde, que no es tan fuerte como diríamos. Pero ¿cuáles son los ligamentos accesorios? Observemos que el ligamento será el que siempre mencionamos al pterigomaxilar, un engrosamiento de la aponeurosis interpterigoidea. Hoy en día, de acuerdo a las inserciones de este ligamento pterigomaxilar, cambia de nombre, porque anteriormente a él se inserta el músculo buccinador y posteriormente a él se inserta el músculo faríngeo, el músculo constrictor medio de la faringe, y recibe el nombre de ligamento buccinatofaringio. Entonces, para nuestros momentos, pterigomaxilar o buccinatofaringio. Y esto parece la bobs estiloides, y esto es la mandíbula, que sea el estilo mandibular. Perfecto. Esos son los ligamentos accesorios que nos van a dar límites prácticamente, ¿no? Ya tenemos el estilo maxilar. Ahora, no sé si se puede observar, a ver, veamos, esto es un videíto, esperemos que nos den. Nos han dado poco tiempo para corroborar. Era un video, ¿no? Veamos, era un videíto. Ahí veamos el movimiento y desplazamiento, en este caso, de la mandíbula. Ya, vamos para el otro. Una vez que ya reconocemos y encontremos algunos síndromes que pueden alterar, ¿no? El síndrome de Trechen-Collier. Justo creo que hoy día iban a hablar con el doctor Johnny Neme, algún tipo de patologías y alteraciones morfológicas, ¿no? Y este síndrome de Trechen-Collier, más que todo, nos da una hipognatia y lo que nosotros dentro semiológicamente veamos, la cara de pájaro, deseamos, ¿sí o no? Entonces, dentro de los parámetros. Este síndrome, a partir, como habíamos dicho, que es del segundo arco braquial, y dijimos que algunos huesecillos y la formación de pabellón auricular van a intervenir en las alteraciones temporomandibulares. Otro tipo de alteración temporomandibular va a ser las famosas atriciones, ¿sí o no?
Aquí ya no presentamos los bordes incisales. Lo que ya vamos a encontrar son los planos incisales, ¿sí o no? Que van a difundir. Si esto está plano, ya existe disfunción. Y muchos de los rehabilitadores de la articulación temporomandibular mencionan lo siguiente: ausencia de una pieza mandibular, modificación y disfunción de la articulación temporomandibular. Atriciones bien marcadas, disfunción de la articulación temporomandibular. Sobreobturaciones o subobturaciones, articulación y disfunción de la articulación temporomandibular. O sea, milésimas de pérdidas y ausencias, obturaciones, desgastes, atriciones, ya la mandíbula presenta disfunción. En pocas palabras, el 90% de los participantes del día de hoy no tendrán molestias en la articulación, pero sí presentan sinuseos en la apertura máxima de sus propias mandíbulas. Incluso este momento de estadio de espera de horarios también denotan disfunciones, porque unos están en atención y dijimos que la articulación es cérvico, temporomandibular, y en la atención la postura ergonómica de ustedes va dando a la disfunción temporomandibular. Modos de diagnóstico, una Schuller en nuestros tiempos era ideal. Hoy con las tomografías prácticamente ya los tenemos todos resueltos, ¿no? Bien, ¿qué más tendremos dentro de la articulación temporomandibular? Inserciones musculares que debemos darles, que prácticamente les van a dar los movimientos. Y veamos algo de las inserciones mandibulares. A ver, para ello teníamos que recordar nuestros músculos masticadores, ¿sí o no? Habíamos visto que el macetero es el músculo más potente de nuestra economía humana. Han hecho investigaciones y dice que cumple aproximadamente 450 kilogramos de fuerza. Existen muchos métodos, en este caso, de medir la fuerza. Cuando nosotros damos un puñete, estamos empleando entre 15 a 20 kilogramos de fuerza. Y el músculo macetero está cumpliendo 400 kilogramos de fuerza. ¿Qué significa eso? Que entre las piezas dentales las podemos triturar tanto de la arcada superior a la arcada inferior. Pero el flaco de arriba ha sido tan generoso que toda esta magnitud de fuerza no puede ser ejercida en un mismo momento. Y de esa forma al músculo macetero lo ha dividido en 3 fascículos: fascículo superficial, medio y profundo. El fascículo superficial es el que va a ejercer 450. El medio y el profundo escúcheme bien, entre 5 a 45 kilogramos de fuerza. Entonces, mis profesores hacían una pequeña comparación de los felinos, especialmente la leona, cuando está en estado de peligro, ataca y caza y su presa muere. Pero cuando tiene sus crías, lleva las crías con su propia mandíbula a lugares donde no puede tener peligro, los va trasladando, que con esa misma fuerza lo podía atacar. Y en ustedes mismos, hoy en día la parte afectiva ha cambiado, se ha modificado mucho. En mis tiempos un orósculo era suficiente y con eso llegábamos a casarnos. Pero hoy en día la juventud cambia y se muerden. Más te muerdo, más te siento. Y yo creo que ese es el reflejo, ya cambió la figura. Entonces, entre mordisquito sensual y otro mordisquito, ya estamos entre 5 a 10 kilogramos de fuerza. Pero para la masticación de nuestras habas y demás, estamos en sus 35 a 40 kilogramos de fuerza. Y desde un momento de emergencia estaremos en sus 100 kilogramos de fuerza, queriendo desgastar, abrir tapas de coronas, en este caso en un momento de expansión espiritual y demás. Entonces, y por eso estos autores antiguos le han dado ese denominativo al músculo macetero como músculo yo mastico, yo mastico. Y como estos músculos a su vez
tiene que venir directamente desde el borde inferior o posterior inferior del hueso cigomático y hacia la cara lateral de la mandíbula y oblicuamente puede llegarse a desgazar con semejante fuerza. Y eso lo hemos denominado los famosos trismos. Para evitar eso y la división de los músculos macetero superficial y medio profundo, existe un tejido intersticial que los va a separar y son preparaciones muy finas. Y nuevamente, esto va a estar recubierto por una fascia, que va a ser la fascia maceterina. Pero, me dirán muchos ustedes, no es fascia, es aponeurosis. Hoy en día la aponeurosis cambia de terminología y ha sido considerado con el nombre de fascia. Fascia o aponeurosis es lo mismo. Y esta fascia tiene la función de protegerla. Por eso se vuelve fibrosa. A su vez, esta fascia, la fascia maceterina, corresponde al segundo plano de la región maceterina. Este segundo plano voy a poder encontrar a mi conducto parotidio, conducto de Stennon, a la prolongación de mi glándula parótida y las ramas terminales del nervio facial, el temporofacial y el cérvico-facial. Perfecto. En un proceso de absceso que esté dentro de la celda maceterina, es muy complicado hacer punción y aspiración. Lastimosamente, las drenaciones son mediante punciones e incisiones, en este caso con hojas número 11. Pero, ¿cuál será la lesión? Una muscular, dos nerviosa y si no sabemos dar parámetros, del conducto parotidio. Entonces, ya tenemos que el macetero es un músculo elevador. Y hacemos la anatomía comparada y tenemos el mismo desarrollo de los rumiantes. Entonces, pero no nos da la lateralidad, pero sí nos da la oclusión, ¿sí o no? De apertura sí es, de apertura sí es. Es un músculo elevador. El otro que tenemos, y le vamos a cambiar de nombre, como estamos en un curso de actualización, es el músculo temporal, ¿sí o no? Pero este músculo temporal vemos que en todas las especialidades le cambian de nombre, especialmente en armonización y en oclusión. Y oclusión lleva rehabilitación y lo que llamamos ortodoncia. Entonces, esto es el músculo crotafos. Entonces, le vamos a cambiar de nombre como músculo crotafíticos o crotafos. Este músculo crotafos es como tenía la forma de un abanico y se extiende desde la apófisis coronoides, tendría tres fascículos, ¿no? Uno anterior, uno medio y otro posterior. Y lo que me va a llevar la atención es la funcionalidad de esos tres fascículos. El fascículo anterior, como es vertical, va a ser elevador. El fascículo medio, como es oblicuo, también va a ser elevador. Sin embargo, el fascículo posterior nos va a dar un movimiento que dijimos el día de ayer, de retropulsión. Lleva la mandíbula hacia la parte más posterior. Si hablamos en anatomía topográfica, este crotafos, ¿en qué plano nos corresponderá? Porque muchos de los procesos dentoalveolares agudos, procesos abscedosos de la región maceterina, atraviesan mediante mi hueco cigomático a la región temporal, aunque no me crean. Entonces, en esta región temporal ya se incrusta todo ese proceso y tenemos que ver que va a estar recubierto por el músculo crotafos por una fascia, que va a ser la fascia temporal. Y hablemos de planos. El primer plano vamos a encontrar la piel con el cuero cabelludo, en la parte anterior va a estar parte de la piel del rostro, de la fascia geniana. Y el segundo plano, la galia aponeurótica. Nuestro tercer plano voy a encontrar la aponeurosis temporal. Nuestro cuarto plano, mi músculo temporal. Y el quinto, el periósteo. Entonces, eso nos da una anatomía temporal. Dentro de esta anatomía también nos sirve para drenaciones, si es que existe abscesos a ese nivel, ¿no? Ya tenemos dos músculos, ¿sí o no? Tanto el temporal y el macetero. ¿Qué nos faltaría hablar? De los dos internos. Y recordamos, para que veamos los movimientos mandibulares,
hablaremos del pterigoideo interno o simplemente maseterino interno y el pterigoideo externo, ¿sí, no? Dentro del maseterino interno nos llama la atención que no es como el macetero, que era oblicuo, pero casi vertical. Esto es más transversal a 45 grados, donde se insertaba en todo lo que llamamos nuestra fosa pterigoidea, que estaba formada por las apófisis pterigoides, y se iba directamente a la cara medial de la mandíbula. Su función, elevar. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos fosa pterigoidea, la fosa pterigoidea. Una vista posterior, los dos pterigoideos internos que los vemos que son oblicuos, que van a ser más que todo elevador. Pero escúchenme bien, estos pterigoideos internos van relacionados netamente con lo que son los músculos maseterinos. A este nivel del borde inferior se van a continuar mediante un pequeño tejido fibroso, en este caso, o tendinoso, que van a formar una hamaca, que va a ser la hamaca mandibular. O sea, la mandíbula, en pocas palabras, va a ir a descansar de acuerdo a los dos músculos. Esta otra que les presentamos es el pterigoideo externo, pterigoideo lateral, y se es dividida en su cabeza, en este caso, esfenoidal, y su cabeza pterigoidea. ¿Qué pasa con estas cabezas? Vemos que esas se van a dar su inserción a nivel de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y sus fascículos se van a dirigir unos en la extremidad anterior del menisco articular y otros directamente a lo que llamamos la fosita pterigoidea. Entonces, esta va a ser nuestra cabeza esfenoidal y nuestra cabeza pterigoidea. Fascículo esfenoidal, fascículo pterigoideo. Perfecto, ya tenemos sus inserciones. ¿Cuál será pero la acción de estos pterigoideos? 1. Si el pterigoideo lateral del lado derecho se contrae, lleva la mandíbula al lado izquierdo. Si el pterigoideo izquierdo, pterigoideo externo izquierdo se contrae, lleva la mandíbula al lado derecho. O sea, nos da los movimientos de diducción o movimientos de lateralidad. Pero eso pasaba solamente cuando uno de los músculos se contraían, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando estos dos músculos se contraen? Lleva la mandíbula hacia adelante, da el movimiento de propulsión. Entonces ya tenemos la parte de la fisiología. Ahora, inervación. ¿Quién los va a inervar? Observemos al tronco terminal anterior del nervio mandibular, era el témporo bucal, el temporal motor y el bucal sensitivo. Y esto era el témporo maseterino, el temporal sensitivo y el maseterino motor. Pero el fascículo medio nos falta inervar, por el temporal profundo medio. ¿Y quién inerva al pterigoideo externo? Este temporo bucal, al atravesar los fascículos temporales y pterigoideos del pterigoideo lateral, van a inervarlos mediante sus fascículos. Y esta es la que encontramos en todas las páginas y decimos el tronco terminal. Perfecto. Existe, de acuerdo a esta funcionalidad, muchas variabilidades, ¿no? Entonces, encontramos un norteamericano y justo vino, ¿no?, en los principios en mi consultorio humilde y silvestre y vio el cráneo en el consultorio, dice, la apertura, ahora, y americano. Perfecto. Entonces, ha habido americanos como el doctor Hunk y el doctor Grant que investigan que no solamente existe 4 masticadores, sino que existe quinto, y lo hacen en la Universidad de Maryland en el año 1998. Entonces, a partir de ello se introduce a Bolivia y empezamos a estudiar este músculo. Por suerte llegamos a ser auxiliares y seguimos estudiando. Nuestras piezas totalmente putrefactas a ese nivel, pero lo hemos preparado exclusivamente para un congreso y la sociedad científica se nos llevó a Tarija y entre comillas ganamos. Entonces, en todo esto de la preparación, observamos algo que me llama la atención. Vean el puntero, wow, no se ve el puntero, no sé por qué. Y en vano yo estoy juntándome con el puntero. Veamos este otro puntero. Y ahí lo tenemos, vean. Toda esta preparación, gracias al doctor Tito, lo hemos realizado. Y ya ven,
¿Sí daba esto? No, ahí siempre era. Entonces, este es el quinto masticador. Lo hemos medido. Mide aproximadamente entre 5 y 6 centímetros. Y transversalmente mide un centímetro de espesor. Y hemos diferenciado con los otros músculos masticadores y cuenta con su propia vaina aponeurótica que lo está recubriendo. Y vean esta pequeña fibra nerviosa y el nervio temporobucal lo está inervando al quinto masticador. Hemos visto en los libros de McMinn, que es un atlas, y lo llama la cabeza interna del músculo pterigoideo que está. No. Otros textos dicen haz aberrante del fascículo temporal o haz aberrante del pterigoideo medial o interno, pero da su propia individualidad. Y desde esa gestión, vean, lastimosamente hoy en día tener piezas anatómicas dentro de la preparación ya se nos complica y estamos usando solamente réplicas. Entonces ya no es como teníamos en esos momentos, en vivo y en directo. Y lo pinzamos, vean, al quinto masticador. Entonces, en ese momento, el doctor Jung, el doctor Félix Tito y mi persona le decíamos que este quinto masticador es un simple músculo elevador de la mandíbula. Pero el día de ayer, cuando hicimos esa maniobra de lateralidad forzada derecha-izquierda, entonces limita el movimiento de la mandíbula. Entonces ya lo tenemos y de acuerdo a eso vamos dando su estudio, ¿no? Tenía que estar el profesor del doctor Johnny Neme, el doctor Neme dictando esta clase, pero lo hemos visto al doctor Palomeque, que es nuestra escuela en maxilofácil o facilofacial, ¿no? Entonces nos da patologías. Ejemplo, caramba, se nos perdió la imagen. No, no, denme un segundo. Perfecto, ya lo tenemos. Mi puntero ha desaparecido. A ver, denme un segundo, lo voy a volver puntero. Ahora sí, apareció. Entonces ya lo tenemos nuestro puntero. Vean esto. Recordamos para esto. Ya estábamos nosotros en otra área del doctor Palomé que dictaba y nos presentaban estas maquetas. Y dentro de estas maquetas, esto es un tolosano, pobre cráneo que lo han hecho una resección sagital. Y vean esta, corresponde a lo que hemos recordado nuestro músculo crotafos. No, vean este espacio. Prácticamente me han dejado toda el ala lateral y externa. El crotafos, como estamos en apertura, así es de la funcionalidad hacia el órgano, está en íntima relación con las estructuras óseas. Y aquí existe el canal retrocigomático. Este canal retrocigomático va a estar ocupado por un tejido celuloadiposo, que va a ser la prolongación de la bola adiposa de Bichat. Entonces muchos queremos hacer armonización orofacial y lo primero que se nos ocurre es hacer la bichectomía, ¿sí o no? Lo primero queremos hacer todos. Todas las damas quieren ser armoniosamente bellas, entonces por la armonía facial, entonces los cachetes los tienen un poco ampliados, entonces bichectomía, ¿sí o no? Eliminamos la bola adiposa de Bichat, pero ¿qué existe? Posterior a eso existe el desgazo de las fibras anteriores, porque el flaco de arriba ha dicho que exista una almohadilla de protección a nivel de los fascículos anteriores. Listo. Lo otro, que mi músculo buccinatador se va a fusionar con los otros músculos bucales que deberían estar separados. Entonces, ahí ya no, en aproximadamente entre 6 a 7 meses les va a dar una facies esqueletal por esa cicatrización. Por eso Flaco de Arriba dice que separen estas estructuras mediante la bola adiposa de Bichat. Claro, se ven bellas, pero durante el transcurso del tiempo se ven esqueletales, ¿no? Entonces, mantengámonos así gorditos y bonitos y sabrosos, como dicen los pingüinitos de Madagascar, que nos dan. O sea, cada órgano tiene su función. Y la bola adiposa de función es separar estructuras musculares, tanto faciales como masticatorias. Y lo vamos eliminando, ¿no? Y cuando digo tolosano, es este cráneo aumentado, ¿sí o no? Y si recordamos en este caso a Monzón, que les gusta, ¿no? Que el extraterrestre y todo eso. Pero ¿por qué esta cultura
tolosano, porque esta cultura ha deformado esto, porque le ha dado de los 5 grados de posición posterior del hueso esfenoides, hace que se desarrolle el sistema nervioso. Lo deformaban para mayor abundancia del sistema nervioso. Esta masa, al deformarse, tiene que existir células, ¿sí o no?, nerviosas, específicamente las esclavas del sistema nervioso, que va a ser la microglía. Ellas se ocupan de la oxigenación. Entonces, al dar oxigenación, estos serán más inteligentes. Una cinta aquí y otra cinta allá. No me ha importado la maqueta, me ha importado esta cinta y otra cinta. En pocas palabras, lo hacían para ser más inteligentes. Y eran más inteligentes. Por eso todos los extraterrestres, toditos presentan esa abundancia del sistema nervioso, ¿sí o no?, de deformidades. Ya, vámonos a otra cosa. Vamos a las inserciones. El quinto masticador va a estar relacionado en el trígono retromolar. Y aquí encuentro un reparo anatómico, que es la cresta buccinatriz. En la cresta buccinatriz, en el reborde alveolar de los 3 últimos molares, se inserta el fascículo inferior del músculo buccinador. Pero por fuera de la cresta buccinatriz se va a insertar el quinto masticador. Y por eso yo les decía el día de ayer, en todas las cirugías que nosotros hacemos, nuestros colgajos amplios a cielo abierto, hemos desgazado bien buccinador. Cuando dice el paciente, es normal que me duela al tragar, han desgazado buccinador, no es normal. 2, ¿es normal que no pueda abrir la boca? No, han desgazado a mi músculo elevador, al quinto masticador. Pero doctor, el trismus es del macetero. El macetero está lejos en este caso de lo que voy a hacer mi acto quirúrgico de tercer molar. Pero doctor, también es otro elevador, el pterigoideo interno, está lejos, vea. Este se inserta más a nivel de la cara media de la rama mandibular y a nivel de las rugosidades del ángulo mandibular. Está lejos. Es al quinto a quien lo han desgazado dentro de las estructuras, ¿no? Y de esa forma vamos viendo sus inserciones y no nos conformamos. Y como os recuerdo de la escuela de la UMSA, por si acaso, de la UMSA, porque hay muchas escuelas, hay también de las privadas y de las otras públicas departamentales. Max Toses, doctor Chávez, que en paz descanse, nuestro doctor Clemente Ramos y nuestro auxiliar que nos acompaña ahora como jefe de docentes arriba, doctor Michael Ticona. Y aquí, ¿qué están señalando? Amasar eso en pleno examen parcial, ¿no? Empezábamos a amasar y hacer el martirio anatómico, ¿sí o no? Entonces igual los pescábamos. Y ahí, desde esos años, vamos estudiando y trabajando. Y vamos viendo, ¿no?, de otras escuelas. Y este quinto masticador, ¿dónde se va a encontrar? En la fosa pterigomaxilar. Para llegar a ello, lastimosamente trepanamos y desecábamos a la rama mandibular, ¿no?, la parte media, el cóndilo y la apófisis coronoides y el cóndilo. Y de esa forma nos encontramos íntimamente. Y dentro de las inserciones superiores no hemos mencionado. Si recordábamos un poco, dentro de la inserción superior, estábamos en el tubérculo esfenoidal. Y sin embargo, si hablamos inferiormente, como lo habíamos visto, y ahí lo tenemos al tubérculo. Este es el tubérculo esfenoidal. Ahí se inserta el quinto masticador. Inferiormente, ¿dónde se va a insertar? Ya tenemos el trígono retromolar, la cresta buccinatriz, por fuera de la cresta buccinatriz. Y vean la intimidad que se encuentra entre el tercer molar. Entonces, por eso su nombre es esfenomandibular. Entonces, en estas piezas traemos solamente el lugar de las inserciones. Y lo más importante, en fetos no encontramos. ¿Qué significa eso? Que se va desarrollando de acuerdo a la funcionalidad. Más masticamos, más comemos, más lo desarrollamos. Y ahí lo tenemos, quinto masticador, su relación. ¿Se dan cuenta? Ya lo tenemos, ¿no? Estas mandibulitas ya la encontramos. Y ahora, hagamos lo otro. Cóndilo, plano, edéntulo, etapa de erupción, cóndilo, plano,
etapa de erupción, ha erupcionado, cóndilo convexo, dentición temporal, dentición permanente, cóndilo convexo. Edentulismo, nuevamente, plano. Por eso, hablando de cóndilo, en los niños edéntulos, movimientos de propulsión y retropulsión, y en una etapa cuando nosotros seamos edéntulos, propulsión y retropulsión. Volvemos a volver a ser niños. Entonces la dentición dentro de eso va a ser uno de los grandes ejemplos. Bien, ya hemos visto cadáver y todo eso clínicamente. Esto era videíto, ya sé por qué mi puntero lo he eliminado. Era videíto, ¿no? Normalmente casi en todos los cursos traigo mis propias estructuras que hemos ido heredando. Lo malo que es penal, entonces me da miedo manejar. Tengo que justificar, ¿no? Entonces yo lo que digo es un estudiante donde has reprobado y lo estoy utilizando como ejemplo. Entonces, de nada. Y les traigo estas otras preparaciones que hemos heredado de acuerdo al doctor Max Torres Luna. Es la técnica de Leucart, que es parafina, y la vascularización. El quinto masticador tiene su propia vena y esa vena va a un plexo, al plexo pterigoideo y al plexo maxilar. Y de acuerdo a esos dos plexos se forma la vena maxilar interna. Bien, ya hemos hablado y les traigo algo. La doctora me llamó, la doctora Leida me estaba llamando, yo estaba en consulta, me dice, ¿qué puedes hablar? No, esto ya hemos hablado, hemos hablado. ATM no les va a gustar, pero ¿qué les va a gustar? De repente un caso clínico. ¿Tienes un caso clínico? Dame un segundo, a ver, Google Photo, hazme el milagro y hemos descargado esta imagen. Veamos esta imagen, que lo que tenemos, y justo, ¿no? Es del año pasado, casi fin de año, si no me equivoco, de la UPA parece, totalmente edéntulo. Quiero que se concentren a nivel de esta área, como estamos hablando de ATM, y de esta área. Entonces, cuando decimos que la articulación tiene que tener una área específica de la articulación, cuando se desborda esta área, llamamos dislocación. Cuando sobresale de la área, dislocación o translocación. Entonces, lo tenemos. Lastimosamente, en este paciente, al realizar toma de impresiones, escúcheme bien, al realizar toma de impresiones, dislocaron un cóndilo. Y lo que ha pasado, una semana no ha podido resolver, 2 semanas no han podido resolver y me lo trajeron de emergencia. ¿Y ahora qué hacemos? Veamos, ya hacemos esto. Dice que existe una maniobra, ¿qué hacemos? La maniobra de Melatón. Por favor, filmame, y me va filmando, ¿no? ¿Y en qué consiste la maniobra de Melatón si existe una dislocación? Llevar la mandíbula hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Eso es la teoría. Me pasó en este paciente ese edéntulo, por suerte, y le hago un leve masaje. Debería hacerlo. Como era emergencia, yo también estaba de salida y tenía pacientes y todo eso. Me lo traen, lo hacemos, lo realizamos, me ha dado pena, porque no... muevo la mandíbula. Ahora, abría y cesaba, pero con mucha dificultad y lo más interesante, con mucho dolor. Estaba bloqueado por el cóndilo del temporal. Por detrás del cóndilo del temporal se encontraba su cóndilo mandibular. Entonces, lo que hemos hecho, cuando es edéntulo, no tenemos mucho problema. ¿Por qué? Cuando es déntulo, los pulgares tienen que apostarse en la arcada, en las arcadas mandibulares, en este caso, tanto derecha como izquierda. Te apoyas tu hombro ahí, ¿no? Lo pones, lo correcto que estés sentado, bien en el sillón, en una silla, todo eso, con toda tu fuerza. Por suerte soy gordito, por eso los buenos cirujanos somos gorditos, porque cuando operamos nos cansamos y nos apoyamos. Entonces ahí estamos. Con toda tu fuerza, escúcheme, son 450 kilogramos de fuerza del macetero. Y ahora no me han preguntado cuánto cumple el temporal. El temporal cumple entre sus 60
a 70 kilogramos de fuerza. Tenemos que descender con toda la fuerza hacia abajo y se escucha un clic. Van a escuchar un clic. Se escucha. En ese momento llevamos hacia atrás y te escapas cuando son dentros. Porque los músculos masticadores, su función es contraer. Entonces su defensa es contracción. Entonces en ese momento cuando son dentro, te mastica y ahí te agarra las pulgares. Los que puedan observar, tengo unas cicatrices por si acaso. Y eso no ha sido por trabajo normal, sino me ha mordido y ha desgastado el epitelio y eso que estaba con guantes. En este otro lo hemos hecho como ya tenemos algo de experiencia de la disfunción temporomandibular, descendemos, acomodamos y listo. Ya lo tenemos. Entonces, esa es la pequeña. Esto lo han causado por toma de impresiones. El otro ha sido por traumatismo. Entonces, hay sus momentos y sus variantes que puede presentarse. Entonces, esa es la maniobra de Melton. Uno es la teoría. Abajo, atrás y arriba. Pero en vivo y en directo es abajo, atrás y escapas cuando es dentro. Porque el propio músculo se va a llevar hacia arriba. El propio músculo. ¿Se dan cuenta? Como es una persona de tercera edad, sus músculos también están atrofiados. Y lo otro, tenemos que evitar esto, la apertura. Entonces, en ese momento le digo, tráeme, ¿qué es esto? Una venda. Y lo hemos vendado, ahí ve, ¡pam! Lo vendamos y todo. El tiempo que tiene que estar vendado, una semana. Si tiene que comer con vendita, que coma con venda. Entonces, si nosotros ya hemos aprendido nosotros a hacer técnicas anestésicas extraorales, entonces hagamos una extraoral, específicamente una infracigomática para el dolor. Sumamente doloroso, por si acaso. Entonces, si pueden colocar algún fármaco de míos relajantes, porque estos músculos como defensas es la contracción, con míos relajantes también nos da. Los antiinflamatorios por la inflamación de la articulación temporomandibular nos da. Si sea vía sistémica, intramuscular, cualquier vía, nos da la solución. Entonces, como les decía, 1000 disculpas, el doctor Johnny Neme tenía que estar presente, pero sus actividades son más poderosas y también sabemos la capacidad que tiene el profesor. Les he tratado de dar algo y de esta forma nosotros tenemos que ir recordando lo que son parte. Tenemos clínica, tienen mucha experiencia, tienen mucha casuística, pero vamos siempre recordando estos pequeños detalles. Si hay dolor, ¿qué nervio es? En un momento les he hablado del nervio de la cuerda del tímpano en su relación a la membrana timpánica y se van relacionando cada uno de ellos. Más bien, 1000 disculpas y gracias por escucharnos. Y como lo he prometido, lo hemos hecho en una horita y en una hora hemos cumplido. Gracias más bien. Doctor Leocadio Quispe, muchísimas gracias primero por su predisposición para poder brindar hoy día la conferencia. Efectivamente, creo que ha sido el invitado el doctor Neme, pero por sus funciones no pudo estar presente en la disertación del día de hoy. Agradecer, doctor Leocadio, realmente su vasta experiencia, sobre todo, y el transmitir los conocimientos, ¿no? El tema de desprendimiento del conocimiento. Algún rato, doctor, pues no sé si podemos ahora a través de plataforma ver si algunos colegas tienen alguna información al respecto o alguna consulta que quieran hacerle al doctor Leocadio sobre el tema de exposición del día de hoy. A los presentes, alguna complicación respecto a las técnicas de anestesia que manejamos tanto en consulta pediátrica como consulta a adultos mayores, que creo que es el tema que más cuidado debemos considerarlo. No sé si tienen alguna consulta más. Aquí tenemos 2 preguntas, doctor, en auditorium y que quisiéramos que los sean transmitidos también a través de los colegas de la plataforma, quienes nos siguen a través del internet. Doctorita, ¿cuál es su pregunta? Buen día. Mi consulta es, en mi consultorio igual yo tuve problemas de cuando se le sale la mandíbula, logré acomodarla, no es fácil. Yo quería saber qué mío relajante le podría recetar. En su consultorio en primer nivel no nos dan. Entonces, ¿qué podríamos recetarles para como mío relajante? Ya.
La parte Gracias, farmacológica, siempre tenemos debilidades nosotros en todo aspecto, no todos somos fuertes, ¿sí o no? Pero antes de míos relajantes, cuando nosotros hacemos deportes, tenemos lesiones, ¿cuál es nuestro principio de accionar, nuestra respuesta? ¿Qué hacemos cuando nos golpeamos, nos damos? Vamos al Wally, nos hemos golpeado, hemos entrado a la movilidad, nos hemos golpeado, casualmente estamos en consulta y se nos chocó algún instrumental, algún artefacto que manejamos. ¿Cuál es nuestra principal reacción? ¿Y para qué hacemos eso? Y después hacemos esto. Tenemos dos cosas, ¿no? Uno, frotamos y dos. Uno, al hacer en este caso los masajes, va a ser más importante que tu mío relajante, los masajes, de acuerdo a la trayectoria de las fibras musculares. Uno, hemos visto que el temporal tiene 3 fascículos, anterior, vertical, oblicuo y posterior transversal. Entonces el masaje no solamente va a ser a macetero, va a ser también a temporal. Y lo más importante, tenemos que ir de acuerdo a la corriente hidrodinámica. ¿Cuándo me refiero a la corriente hidrodinámica? La vascularización. Las arterias siempre van ascendiendo, las venas van descendiendo. ¿Y las venas qué van a llevar? Desechos, toxinas y demás. Entonces, hay células lesionadas, hay músculos lesionados. Entonces, por eso hacen el drenaje linfático. Y dentro del drenaje linfático también vamos descomprimiendo áreas específicas de las glándulas, de los ganglios linfáticos de procesos infecciosos, sean bacteriales o virales, y este drenaje linfático llega al corazón, se van eliminando. Es nuestro masajito sencillito temporal y el macetero también, todo en descendentes. Al descender vamos a producir una hiperemia, que va a ser la hiperemia vascular, ¿sí o no? Para mayor nutrición e irrigación de estos tejidos, especialmente, que nos va a funcionar más que un fármaco. Lo otro, hemos colocado salivita, ¿sí o no? Una vez que culminamos, lo normal, la apertura bucal es de 30 minutos como máximo. Todos los rehabilitadores de la articulación temporomandibular, como máximo apertura 30 minutos. Trabajamos como 30 minutos, pero en un acto quirúrgico estamos 1 hora, se nos complica 2 horas. Un implante que quiero realizar, 4 implantes programados, estoy 2 horas y media. Se me ha complicado 3 horas. Entonces ahí ya tenemos disfunciones. Entonces lo correcto es trabajar en 30 minutos. Ahora, cuando hacemos la temperatura, es bien. Podemos colocar paños fríos. ¿Y eso qué va a hacer? No va a desinflamar, sino nos vamos a bloquear a la parte dolorosa, solamente con paños fríos. ¿Por qué? Uno de los bloqueos es compresivo. Cuando usábamos los puntos de Giat, ¿sí o no? Comprimíamos, dolía, sacábamos y dejaba de doler. Entonces la compresión. Otro, el descenso de la temperatura hace que la fibra sensitiva descienda también el umbral del dolor. Entonces con los paños fríos vamos a poder resolverlo eso. 2 cosas sencillas. ¿Por qué digo esto? En ese momento podemos recetar varias cosas, pero el paciente quiere que los resolvamos en el momento. ¿Por qué? Depende del lugar que estamos. Les he escuchado que estábamos en varias redes, pese que tenemos el servicio de farmacias y todo eso, pero algunas veces lo cierran con llave y estamos fin de semana. Entonces estos sensibles actos, sencillos y básicos, nos van a poder resolver, no es nuestro problema, sino es el del paciente, y lo van a dejar más tranquilos. Drenajes linfáticos, no sé si han podido realizar, por eso el día de ayer yo quería estar en clínica, para no solamente verlo teoría, sino se enfocar en la práctica. Y en la práctica es donde nosotros tenemos mayor problema. 1, perder el miedo. 2, que a la primera nos puede salir bien, a la segunda mal y a la tercera también bien. Entonces, porque no todos somos idénticos. Entonces va a dar su variante. Entonces, dentro de los drenajes linfáticos tenemos que recordar esta cadena, la cadena pericervical.
Post cirugía, edemas, aumentos de volumen. Con drenaje linfático desciende más que los antiinflamatorios. Procesos infecciosos con drenajes linfáticos. Masajitos sencillos en cervicales, y yo creo que para otra clase vamos a hablar toda la parte linfática y drenajes linfáticos. Les voy a traer videitos, cómo se puede proceder sin terapéutica farmacológica. Doctor Me gusta Leocadio, coleccionar textos, me gusta coleccionar instrumental, me gusta coleccionar varias cosas. Y dentro de los textos encontré un pequeño librito, pequeño, y lastimosamente el tomo 2. En ahí me ha llamado la atención muchos párrafos. En ese tiempo es un libro de 1846 y dice médico, el médico. Dice, lastimosamente, personaje del momento murió muy joven, dice, a los 86 años. Nosotros, yo me pongo a pensar, y pone ahí, se cree por las minas de uranio, toxicidad, dice ahí. Nosotros vivimos en un mundo tóxico. Yo estimo llegar a los 50, espero todavía, y pasar los 50 sería un milagro, ¿no? Y estamos bien. Y en el mismo libro dice lo siguiente: hay una paciente que tiene muchos problemas y pone su receta. Señorita X, ahí lo va a poner su señorita X del momento, por favor sálgase fin de semana de campo y se torne después de 2 días. A lo que me voy a la pregunta de la doctora. En esos momentos la receta era con el medio ambiente, estar en paz con el medio ambiente. Cualquier molestia que nosotros tenemos, nos automedicamos. Duele y ya estamos con analgésicos. Nos da con antiinflamatorios. Pasa algo y demás. He tenido el último curso de la especialidad con un anestesiólogo y nos decía esto: el mejor fármaco está aquí, está en el sistema nervioso central. Por eso les ponía la última imagen del sistema nervioso central. Y ustedes dicen, no, necesito antiinflamatorio y el antiinflamatorio funciona. O sea, nuestro propio organismo está creado para tener defensas ante las ofensas, pero no lo estamos capacitando. Pese que las vacunas nos ayudan, sí es cierto, pero a nuestro organismo no les estamos dando el tiempo de mejorar entre nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han descargado esa energía, esa carga que tienen? ¿Han descargado esa energía negativa? ¿Cómo lo descargamos? En estas charlas se han encontrado, se han emocionado y demás, sí. Pero dentro de las descargas principales, en el mismo libro dice, en el mismo texto dice, aparte de irse de día de campo, entre al río, sin zapatos, toque agua y se descarga. Y dice, abrace a un árbol. ¿Lo han hecho? Mi amigo ha abrazado el árbol de mi casa y ha muerto el árbol. Mucha energía negativa realmente. Muchos los recordarán, mi amigo Víctor, por si acaso, de facultad. Entonces no lo estamos haciendo. Vayan al río sin descanso y nos vamos a sentir más liberales. Doctor Leocadio, realmente interesantes todos y sin duda, ¿no? Ha bajado mucho la expectativa de vida en nuestro medio y ha aumentado el tema de estrés en todos, ya sea en el estrés en casa, en el micro, en el transporte, qué sé yo, en cualquier dinámica que hacemos está latente el estrés. Tal vez por el tema también de ingesta de alimentos, ¿no? Probablemente no estamos controlando también la alimentación, pero algo muy importante que decía el doctor, que es el interactuar con la naturaleza, el interactuar con la madre tierra, con el cosmos y el entorno que nos favorece. Doctor, antes de su segunda pregunta, que está expectante la doctora, vamos a decir y agradecer a la Red 13 Rural, con 22 centros de salud, Aroma, Villarruel, Loaiza, y a la Red 14, Luribay, Maya, Yaco, Cairoma, que tienen 34 centros de salud, de los cuales 24 cuentan con
odontólogo, dar la bienvenida al área rural en este espacio hoy de la educación continua. Queridos colegas, a veces no sabemos ni dónde, ni quién, ni dónde está trabajando nuestro colega. Entonces es importante conocer a todos los colegas que están en plataforma. Tenemos la visita de estos distinguidos profesionales odontólogos que brindan su servicio, apoyo a la población en la red 13, la red 14 de Luribay y Luribay, Maya, Yaco, Cairoma, y la red 13, Aroma, Villarruel, Loaiza, así como nuestra gigantesca y poderosa red boliviano-holandés, que en esta oportunidad tiene la presencia de estar en este curso de educación continua. Realmente es un privilegio estar con el micrófono y saludarlos a cada uno de ustedes. Doctor, su segunda pregunta, doctorita. Muchas gracias, doctora. Doctor, felicidades por su conocimiento. Quería preguntarle, ¿podríamos apoyarnos en el caso de una dislocación de la ATM para volver a su posición? ¿Podríamos apoyarnos con una anestesia extraoral a nivel de ATM para disminuir el dolor en el paciente y realizar después la prueba de Melatón? Siempre, como les decía, una de las técnicas anestésicas extraorales que nos hemos jugado el día de ayer, la infracigomática, cabalita, para el tronco mandibular inferior. Porque ¿qué es lo que va a doler ese nivel? Nervio auriculotemporal. Le va a llevar la sensibilidad. ¿Y qué queremos bloquear? Al tronco mandibular. Las infracigomáticas, supracigomáticas extraorales, bienvenido para este nivel. Pero como este era unilateral, lastimosamente nos obliga que el dolor y la sensibilidad va a ser bilateral. Nos obliga a ambos, ¿no? Ambos, bilateral. Derecha, izquierda, bilateral. Bueno. Salud. Bueno, no creo que... sé si alguien más que quisiéramos seguir continuando con esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta sobre complicaciones. Acá que vemos que es tan eminente el doctor Leocadio Quispe, realmente una personalidad que tenemos en este momento compartiendo estos conocimientos y estas experiencias. en Facebook. Tenemos en plataforma una pregunta. ¿Dónde referimos casos quirúrgicos de ATM? Pregunta la doctora Sonia Mendoza Rojas. Lastimosamente, tercer nivel, ¿sí o no? Nuestros hospitales, tanto del norte, el Hospital de Clínicas, y claro, existe dos especialidades. Los maxilofaciales tienen ahí, pero existe netamente la subespecialidad de articulación temporomandibular en disfunción articular. Para los tiempos, la doctora Claudia Gamaza estaba encargada del hospital clínico, netamente que trabajaba con disfunción y en este caso de articulación temporomandibular, y el doctor Celada, si no me equivoco ya, que existía. Pero ahora ya deben haber más, ¿no? Como ya tenemos esto ya como especialidad. Doctor, solamente para reforzar el tema de la consulta que hizo la colega de área rural, que actualmente está trabajando en área rural, sobre la primera línea de miorelajantes que pueda ser utilizado para estos casos de complicaciones en la articulación, doctor. Lo primero hacemos antiinflamatorios, vía oral, vía sistémica. Cualquier antiinflamatorio, bienvenido. No vamos a hacer marcas, no vamos a dar antiinflamatorios. Tal vez el principio activo para que los colegas puedan comprarse y llevar para subsanar tal vez mientras puede ser el paciente referido a algún área de tercer nivel como el Hospital de Clínicas a cirugía maxilofacial. Doctor, ¿algún principio activo? Cualquiera. No, cualquiera. No haremos propaganda. Cualquier antiinflamatorio, pose. Diclofenacos, podemos usar un diclofenaco. Cualquiera, da. Funcionan. Todos funcionan. Intramuscular, vía oral, de acuerdo a lo que tengamos, funcionan. Todos funcionan. Ay, su gama de ustedes que tienen de acuerdo a su servicio. Bueno, agradecer al Servicio Departamental de Salud Sedes La Paz, al doctor Ramiro Calle, responsable de Odontología de La Paz, y también agradecer infinitamente a las instalaciones que nos proporciona el posgrado de odontología. Fundemos
con todas las especialidades y maestrías en odontología. Tenemos varias que tal vez ya el doctor Torricos puede venir a hacer para dar a conocer a plataforma y a todos los profesionales que tengan interés de poder aumentar sus capacidades y sobre todo poder hacer este compartimiento de experiencias que pueden tener. Entonces agradecemos mucho la presencia del doctor Leocadio Quispe. No sé si tenemos algo en plataforma que pueda todavía absorber el doctor en este momento. La doctora Leida, le vamos a ceder los micrófonos para que ella pueda hacer un uso de ella. Por favor, doctora, adelante. Muchísimas gracias, doctorita. Espero que me escuchen bien. Quería darle un agradecimiento muy especial al doctor Leocadio Quispe, en especial por ser la calidad de profesional que es, realmente es máxima. Ese profesionalismo, ese cariño y ese amor que le tiene a la profesión. También resaltar la calidad humana que él tiene y sobre todo la calidad y lo especial que es como un gran amigo que es. Querido Leocadio, amigo, te agradezco mucho por tu presencia, ese desprendimiento, esa empatía que tú tienes con todos los colegas y de verdad manifiesto todo ese agradecimiento que normalmente estamos en trabajo, pero que es importante que toda nuestra población profesional también sepa de la calidad de profesionales que tenemos y que nos apoyen en este tipo de actividades. A nombre también del doctor Ramiro Cari y de todo el equipo que se esfuerza por realizar este tipo de actividades en bien de toda nuestra comunidad profesional, te agradezco y te motivo a que sigas como lo has hecho hasta ahora, siendo con esa dinámica, con ese amor que haces en tus exposiciones, tus clases, con ese desprendimiento tan hermoso que tú tienes. Realmente te agradezco y te motivo a que sigas siempre como eres, tan alegre, tan dinámico y dando todo de ti. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias. Gracias, doctora Titán, por las palabras. Bueno, a pedido y a solicitud de muchos profesionales que decían que querían participar de manera presencial en las posteriores jornadas de capacitación nacional que se va a realizar mensualmente, como que ya se lo tiene establecido. Las próximas jornadas para el mes de mayo son el 28 y 29, después del Día de la Madre. Van a ser también de carácter presencial, obviamente según instructiva que lo establezca el Servicio Departamental de la Paz, pero quienes han tenido la inquietud y tienen la predisposición de poder coincidir días libres para estar presente, quedan cordialmente invitados. La dinámica de las exposiciones va a ser también de carácter asistencial, también van a ser normativo, entonces va a estar interesante. Estamos muy expectantes de la siguiente jornada. Doctor Leocadio, creo que la doctora Titán lo ha dicho de manera explícita todo. Muchísimas gracias de la calidad profesional que usted tiene, gracias por compartir sus conocimientos, experiencias, gracias por su predisposición, toda esta información valiosa que usted tiene en su acontecer diario, pues ha sido transmitida y ha sido recibida de manera muy agradable. Ya les digo por todos los profesionales que están en plataforma y también la red 13, 14 y nuestra poderosa red boliviano-holandés, que esta vez tenemos presencia en este lugar. Muchísimas gracias a Fundemos, al Servicio Departamental de la Paz. Doctor Leocadio, le despedimos con este gran aplauso, por favor, para usted. Muchísimas gracias por la brillante exposición, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, queridos, estimados colegas, les deseamos un resto de jornada